banca y no te muevas de tu lugar. Respeta la sana distancia de 1,5 metros al salir y al caminar por los pasillos. Les invitamos a poner en vibrador o silenciador su celular. Les informamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Las lecturas del día de hoy las encontramos en el folleto novena de la página 28 a la 33. Tercer día. La palabra de Dios nos muestra el camino. La palabra divina es capaz de penetrar y de expresar en culturas y lenguas diferentes, pero la misma palabra transfigura los límites de cada cultura, creando comunión entre pueblos diferentes. La palabra del Señor nos invita a una comunión más amplia. Salimos de la limitación de nuestras experiencias y entramos en realidad que es verdaderamente universal. Al entrar en la comunión con la palabra de Dios, entramos en la comunión de la iglesia que vive de la palabra de Dios. Es salir de los límites de cada cultura para entrar en la universalidad que nos relaciona a todos, que une a todos, que nos hace a todos hermanos. Por tanto, anunciar la palabra de Dios exige siempre que nosotros mismos seamos los primeros en emprender un renovado éxodo, en dejar nuestros criterios y nuestra imaginación limitada para dejar espacio en nosotros a la presencia de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas y queridos hermanos, continuamos nuestro itinerario espiritual hacia el corazón de Cristo, a penetrar en los sentimientos, en el amor, en la predilección que siente por nosotros, por cada una y cada uno de nosotros, el Señor Jesús. Y Él quiere que vivamos en comunión, que vivamos como una iglesia unida, que provoque, como dice el concilio, que sea un sacramento de comunión entre Dios y los hombres y entre los hombres entre sí. Esta es la misión de la iglesia y esta es la temática que nos ofrece la liturgia de la Eucaristía durante toda esta semana, durante todo este novenario en el que nosotros estamos participando para penetrar en las entrañas, conocer en sus entrañas el corazón de Cristo.
cómo nos ama. Estamos diciendo que como iglesia, tanto las laicas como los laicos, los miembros de la vida consagrada, quienes participamos en el ministerio pastoral de la iglesia, diáconos, sacerdotes, obispos, somos convocados por el Papa Francisco a vivir la sinodalidad de la iglesia. Sínodo es, el significado de la palabra sínodo es caminar juntas, caminar juntos, pero no solamente así, agrapados entre nosotros los miembros de la iglesia, no, es una espiritualidad que abarca a la humanidad entera. La iglesia, como lo dije ya hace un momento, está en el mundo para ser sacramento de comunión entre Dios y la familia humana, y la familia humana entre sus miembros. No podemos quedarnos en los límites visibles de la iglesia. Tenemos que ir más allá, tenemos que preocuparnos porque haya mucha más solidaridad y fraternidad entre los hombres y las mujeres que conformamos el caudal de la familia humana en el mundo que nos toca protagonizar. Muchas y muchos de nosotros hemos vivido una buena parte del siglo XX y estamos nosotros ya en la tercera parte, viviendo ya alcanzando la tercera parte del siglo XXI. Entonces, tenemos una responsabilidad, todas y todos, y quienes son de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, todos tenemos la obligación de ver al lado. El Papa Benedicto XVI nos decía en una de sus encíclicas que tenemos que ser capaces de ver hacia los lados, de ver a nuestros semejantes su situación, aprender a leer los rostros de angustia que muchas veces acompañan a la ama de casa que va a surtir al mercado todos los enseres para dar el alimento a la familia, y lo que lleva consigo es lo que le alcanza, distribuyéndolo en todo el mes, en toda la quincena, del salario de su esposo o del salario de ella, y va con la cara de angustia, porque no sabe cómo va a completar una alimentación digna para sus hijas y sus hijos, su esposo. Estas cosas las tenemos que saber leer. La gente que no puede comer se ve a leguas. La gente enferma que no tiene atención médica. Tenemos que saber descubrir, tenemos que ser sensibles. Y luego también a todos los fenómenos de violencia que acompañan el cotidiano devenir de nuestra vida aquí en México y en el mundo entero. Pero nosotros estamos en México, en Coahuila, y aquí en este caso, pues en la capital de Coahuila. Reconocemos pues nuestros pecados, hacemos un esfuerzo por romper nuestro espíritu egoísta y salir transformadas y transformados en personas más maduras. Esto es necesario, estamos obedeciendo a una convocación del Papa a toda la iglesia. Este novenario está pensado en esta convocación, de ser personas mucho más abiertas entre nosotros, a nosotras y a nosotros, y a las necesidades de toda la sociedad, del mundo entero. Con toda verdad seguimos pidiéndole perdón a Dios por nuestro egoísmo, por nuestra manera tan reducida de entender nuestra vida cristiana, y salir renovadas y renovados, porque esto que estamos viviendo aquí va acompañando ya el próximo sínodo, que hasta ahora se ha llamado de los obispos, pero el Papa ha convocado para que todos nos pongamos en espíritu de sínodo. El Papa ya no ve solo los obispos, ve a todos los miembros de la iglesia
de la familia que formamos a los seguidores de Jesús dentro de la Iglesia Católica. Pero el Papa también invita a otras iglesias. Él siempre en sus cartas, todos los papas en sus cartas encíclicas, siempre las dirigen al mundo entero. Y el Papa actual piensa mucho en el mundo entero, en todos sus mensajes y en toda su convocación que nos hace a nosotros los miembros de la Iglesia. Y con esta compunción dentro de nuestro corazón de ser personas más abiertas a nuestros semejantes, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanas y hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La temática de este día es: la palabra de Dios nos muestra el camino. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar tu palabra, llevemos a la práctica cada día cuanto es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontraremos de la página 28 a la página 30. Del libro de Nehemías. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua, y pidió a Esdras el letrado que trajera el libro de la ley de Moisés que Dios había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea, compuesta de hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era a mediados de septiembre. En la plaza de la puerta del agua, desde el amanecer hasta el mediodía, estuvo leyendo el libro a los hombres, a las mujeres y a los que tenían uso de razón. Toda la gente seguía con atención la lectura de la ley. Esdras el letrado estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se encontraba en un puesto elevado, y cuando lo abrió, toda la gente se puso de pie. Esdras bendijo al Señor Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Después se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo,
que se mantenía en sus puestos. Leían el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y explicándolo para que se entendiese la lectura. El gobernador Nehemías, el sacerdote y letrado Esdras y los levitas que instruían al pueblo, viendo que la gente lloraba al escuchar la lectura de la ley, le dijeron: «Hoy es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren». Después añadió: «Ya pueden retirarse, coman bien, beban vinos generosos y envíen algo a los que no tienen nada, porque hoy es día consagrado a nuestro Dios. No ayunen, que al Señor le gusta que estén fuertes». Palabra de Dios. A la palabra de Dios responderán todos: «Qué admirable es tu nombre en toda la tierra». Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te preocupes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste el dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Mandas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, las aves del aire, los peces del mar, las que transan sendas por los mares. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. De pie. Jesús sintió compasión, les tocó los ojos y al momento recobraron la vista. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al salir de Jericó, les iba siguiendo una gran multitud de gente. En algún momento, dos ciegos que estaban sentados a la orilla del camino, al enterarse de que pasaba Jesús, comenzaron a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». La gente les decía que se callaran, pero ellos gritaban aún más fuerte: «Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos dijeron: «Señor, que se abran nuestros ojos». Jesús sintió compasión y les tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Palabra del Señor. Muy queridas hermanas y muy queridos hermanos, el día de hoy se nos propone como fundamento para aprender a caminar juntas, para aprender a caminar juntos,
a ser mucho más sensibles entre nosotras y nosotros dentro de la iglesia, y también hacia afuera de la iglesia visible, porque muchas y muchos que no pertenecen, digámoslo así, explícitamente a nuestra iglesia, se nos adelantarán en el reino de los cielos, porque nosotros, conociendo la verdad del Evangelio, muchas veces no lo ponemos en práctica, y hay muchas personas en el mundo que, sin conocer la verdad del Evangelio, creen en los valores que contiene el Evangelio y los viven con mucho cuidado. Simplemente en la Organización de los Países del Mundo existen allá en el norte de Europa algunas naciones que en su mayoría pertenecen al protestantismo y tienen mucho más justicia que nosotros los latinoamericanos, que somos la parte del continente latinoamericano, americano, que muchas veces hablamos como el continente latinoamericano. Somos los que más, en esta región del mundo, es donde más católicos hay, y es donde más desigualdad social existe. Esto, digamos, lo digo como un dato, para que nosotros no esperemos que, bueno, ya tengo mi boleta, ya. A nadie le ponen su boleta el día que se muere, ¿verdad? Ahí no le ponen en la caja. Ay, mira, tu abuela, antes de que les lleven al panteón, pone la boleta de bautismo y de confirmación. Y yo creo que muchas veces para nosotros, mejor que ni nos presentemos, soy bautizado, porque nos va peor, porque no vivimos para nada nuestra condición de bautizados. Entonces, es importante que nos demos cuenta de que si no se hace vida en nosotros la palabra de Dios, pues vamos a tener dificultad cuando nos encontremos con Él. Y hacer vida la palabra de Dios es vivir el verdadero sentido de la vida humana. En su palabra Dios nos dice cuál es el sentido de nuestra vida humana, personal y colectiva, personal y comunitaria. Esto es la grandeza que lleva la palabra de Dios, y por eso en la primera lectura, que está tomada del libro de Nehemías, estamos en el momento en que el pueblo ha regresado después de estar aproximadamente 70 años en el exilio, ahí viviendo bajo un imperio pagano, que era el imperio babilónico, que es el reino asirio. Ellos están regresando, e incluso el rey Artajerjes ya no son los asirios bajo los que están, porque ya los asirios ya cayeron bajo los medos, y los medos cayeron bajo los persas, ya están en un reino persa. Ciro es el rey que los manda, y pone que tu pueblo viva conforme a la ley que tienen. Y esto que está haciendo el día de hoy el sacerdote Esdras, que es el que manda a traer el libro de la ley, y después empieza a leerla, y los levitas se encargan de explicarla al pueblo. Y fíjense que dice el texto que el pueblo lloraba al escuchar la ley. ¿Por qué lloraba? Porque descubría todas sus infidelidades a la ley, todas las infidelidades que los llevaron a la ruina. La palabra de Dios nos dice cómo vivir la justicia, cómo vivir el cuidado de unos y de otros, cómo vivir el amor fraterno, cómo vivir la caridad, cómo usar de los bienes de la tierra, cómo cuidar nuestra creación, cómo cuidar el agua, cómo cuidar que el aire no sea contaminado por las empresas, cómo cuidar en la vida política el equilibrio en la distribución del ingreso. Nosotros estamos ya acostumbrados, y repito, y somos los más católicos allá entre las regiones del mundo, y estamos acostumbrados a ver
como si la miseria, como si los miserables fueran algo así como insignificante. Cuando las personas del desierto vienen a la ciudad y les vemos su atuendo, esto es un ignorante. Nosotros que ya fuimos a una formación más o menos, o tenemos incluso una carrera, o tenemos un puesto, ¿no? Y estos pobres que no saben ni leer, esas personas es a las que Dios les da más sabiduría. Mi experiencia es esa, que los pobres entienden con más facilidad el Evangelio. Muchas veces que nosotros, incluso bien letrados, que vamos estudiamos. Yo me recuerdo una vez que me dieron a celebrar la misa en los domingos en una comunidad de pobres, pero yo me integré porque aprendí que necesitaba integrarme a su vida para saber cómo predicar el Evangelio entre ellos. Y los llevé un día y pues hicimos una especie de día de campo. Estábamos ahí cerca del parque Ixtapopo, Ixtaccíhuatl-Popocatépetl, y les dije, bueno, leímos las palabras en un día de la semana. Yo me llevé impresa la palabra de Dios. Les dije, vamos a hacer grupos y van a decir, pongan en cada grupo una persona que sepa leer, y después van a comentar esa palabra y nos van a decir a todos qué vieron ustedes. Cuando terminaron de hablar, yo levanté los ojos al cielo y dije, no se vale los tabiques que yo tengo que beberme de teología y de Sagrada Escritura y de patrología. Y mira, a ellos se los das gratis. Yo me maté. Hermanas y hermanos, esto es la predilección de Jesús por los pobres, para que no los sigamos viendo y para que nos propongamos trabajar por un Estado, por una nación. Ya vienen unas elecciones. Fijémonos, propongámonos ya que no voten porque les dan dinero. Propongámonos eso, propongamos hacer brigadas en nuestras colonias e ir a tocar y decirles, no pueden estar haciendo ya esto. ¿Por qué? Porque los que necesitan dar dinero son personas que ya tienen mala fama, porque ya han estado en nuestros cargos públicos incluso. Entonces es muy importante que hasta allí baje nuestra vida cristiana, hasta las cuestiones que nosotros ya vemos como normales. Pues por nuestras cosas normales es por lo que no salimos de donde tenemos que salir, de una pobreza generalizada. Más del 50% de los mexicanos están en el trabajo informal, empezando. No tienen un ingreso seguro en su casa. Viven de lo que puede vender la señora haciendo gorditas y poniéndose en la puerta de su casa. Viven de lo que anda vendiendo el señor allí en las calles. Para empezar, se habla desde hasta un 56% están en el trabajo informal. Estas son cosas de las que Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, la palabra de Dios, esta es la riqueza de la palabra de Dios, nos explica el verdadero sentido de la vida humana, no solo individual, sino colectiva. Tenemos que también sacudirnos este proceso sinodal que ya hemos empezado a recorrer en el mundo, porque es en todo el mundo. El Papa mandó un cuestionario, pidió que se mandara un cuestionario a todas las diócesis del mundo, y que allí todos los miembros de las diócesis vieran la capacidad que tenían de sinodalidad y se prepararan para empezar a hacerse más responsables de la vida comunitaria dentro de su propia iglesia, y el fomento en la vida social de esta responsabilidad que tenemos que sentir todos por todos, y no estar viendo como si estuviéramos viendo una obra de teatro o como si estuviéramos viendo una película. El mundo ya acostumbrados a ver las desigualdades y a ver
cómo vive la gente que no puede ni siquiera tener la más elemental educación para sus hijos, y menos la salud. Esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado de tener. Y se nos pone el día de hoy el caso de estos dos ciegos. Va a aparecer en otro evangelio el caso de un ciego que en Jericó es curado. Aquí en el evangelio de Mateo, en este mismo novenario vamos a leer, ¿verdad?, la versión del evangelio de Marcos. Esta es la versión del evangelio de Mateo, en el que habla de ciegos curados por Jesús en el ambiente de Jericó. Hay diferencias en las narraciones, entonces podemos pensar que no son la única vez que nuestro Señor Jesucristo se encontró con personas invidentes en esa región de Jericó. Entonces los dos le gritaban a Jesús: ten compasión de nosotros. Experimentabas en nuestro Señor Jesucristo su corazón compasivo. En la parábola del buen samaritano, el Señor nos dice que ese samaritano, que era un pagano, según los judíos, los samaritanos fueron invadidos por los países, vamos a llamarlos paganos, los países que no conocían a Jesús, que no conocían la verdad revelada, y fueron sacados de ahí. Y también metieron pueblos, porque era la manera como conquistaban en ese tiempo. Les dieron tierra a pobladores de países también paganos. Entonces los que vivían en la región de Samaria, que es una de las regiones que fueron habitadas por el pueblo hebreo, pues ya se casaron, mujeres y hombres samaritanos se casaron con paganos y tenían fama de que no creían en Dios, no crean qué. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla con la samaritana también en el capítulo 4 de Mateo. Pero nosotros nos encontramos con este tema en el evangelio de que los samaritanos son alguien que no quieren los judíos. Y nuestro Señor en el evangelio, en el evangelio del buen samaritano, es este pagano. Pasa un sacerdote del templo y un levita del templo, y después pasa este pagano samaritano y se mueve a compasión. Fíjate cómo le hablan también a Jesús, a los ciegos: ten compasión de nosotros, porque saben el corazón humano de Jesús, que es compasivo. Y les dicen: ya, déjenlo en paz. La gente los callaba y más fuerte gritaban: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Eran de las personas que esperaban al Mesías. Sabían ellos que Jesús era el Mesías. Ellos habían entendido cosas que no entendieron los sacerdotes del templo, que no entendieron los escribas, con todos sus enredos de interpretaciones de la ley, con acomodaticias, con todas sus complicidades con el imperio romano, porque eso era lo que hacían los sacerdotes del templo. Y fue por lo que mataron a Jesús, porque tenían miedo de que iban a venir los romanos y los iban a aplastar, porque Jesús estaba ganándose al pueblo y ellos lo estaban perdiendo. Eso es tenemos que entender esto. Jesús era visto con desconfianza por lo que lo quería la gente, lo que lo aceptaba. Y por eso dijo el sumo sacerdote cuando resucita a Lázaro, allí a 2 kilómetros en Betania, 2 kilómetros o más, cuando mucho, sí, entre 2,5 kilómetros, resucita a Lázaro Jesús después de 4 días en el sepulcro. Y mucha gente, eso fue 4 días después, que había ido desde Jerusalén, porque la familia de Lázaro, Marta y María, eran muy conocidos de muchos jerosolimitanos, habían ido allá, y estaba mucha gente cuando Jesús lo resucitó. Y luego esa gente vino a Jerusalén a decir todo lo que había sido. Y entonces hacen una reunión los sumos sacerdotes y los del Sanedrín,
algo tenemos que hacer, nos está quitando. Y el sumo sacerdote dice, ¿no entienden que los romanos van a venir a aplastarnos? ¿Por qué? Porque ellos tenían el control del pueblo a favor de los romanos, para que los aplastaran los romanos. Entonces dice el sumo sacerdote, ustedes no entienden. Dice, tiene que morir. Es mejor que muera uno solo y no todo el pueblo. Y Juan, que es el que relata esto, dice, el evangelista Juan dice, el sumo sacerdote profetizó, no entendía que estaba profetizando, que Jesús iba a morir no solamente por los habitantes de Israel, por los habitantes del mundo entero. Entonces, hasta ahí llegaron. Y luego, pues vamos a matar a Lázaro también, porque iban a ver al resucitado de Jesús. Y claro que perdieron mucha gente. Esto es por el tumulto que se armó cuando entró Jesús. Después de eso es cuando entra Jesús a Jerusalén, poco antes de la Pascua. Entra y la gente lo llamaba hijo de David, lo llamaba, vive el rey, lo proclamaban rey, porque sabían que iba a ser rey. Él dijo, hermanas y hermanos, entonces tenemos nosotros que salirnos de una concepción de nuestro catolicismo así tieso, de devociones, de cumplimientos, de mirar, pues yo no solamente vengo al novenario Santo Cristo, sino vengo a tantas cosas. Tenemos que salirnos de eso. Por ejemplo, que este novenario nos inflame el corazón, que nos cambie nuestra mentalidad, que este novenario nos haga ver, este es el camino de la sinodalidad, preocuparnos por los demás, juntarnos más, ser una iglesia más organizada. En esta iglesia pues hemos iniciado un proyecto pastoral. Esto es una de las partes que tenemos que tener, organización. ¿Para qué? Para formarnos, para que nuestra formación no se quede solamente en eventos especiales, que en la Navidad pues a la gente se le inflama el corazón y va por aquí, vienen, y luego pues ahora tenemos el Santo Cristo, luego tenemos las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Que no seamos cristianos nada más temporales, en donde el corazón nos vive, que seamos cristianos cada vez más profundos y cada vez más conscientes y sensibles, que tengamos una influencia en la sociedad, que por lo menos ya los gobernantes, sabiendo que somos personas críticas, dejen de hacer las barbaridades tan descaradas que hacen. Ahí tenemos meses a ese palacio de gobierno de este estado cercado. ¿Para qué? Para que no se moleste al señor gobernador pidiéndole justicia, como estaban haciendo los maestros. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se ríen de nosotros, de cómo les parece tan normal. No, señor, el gobernante tiene que dialogar con el pueblo, tiene que escucharlo y se tiene que dar cuenta, como le estaban diciendo los maestros, de que se han robado los fondos, no solamente del Estado. Sabemos el robo que hubo en este Estado, descarado por un gobernador. Y luego también los sindicatos, y también de la misma familia, curiosamente, despojados. ¿Y dónde está la petición de justicia? ¿Dónde está el acompañamiento de esos maestros? ¿Dónde está? Ahí tienen un ejemplo de las cosas absurdas que ante nuestros ojos se hacen. Y cuando hemos ido, no solo a los saltillenses, sino todo el estado, a rodear el Palacio de Gobierno, por lo menos hasta la Alameda, por lo menos allá hasta la Plaza de la Madre, allá donde está el Monumento de la Madre, a ver si no quitan esas barras. Ahí está. Ay, eso no me importa a mí. Ay, no. Ay, qué molesto el señor obispo que hable de eso. Ay, no. Hermanas y hermanos, si no les hablo de esto, Dios me va a juzgar allá en el cielo cuando llegue. Porque ustedes mismos me van a decir, ay, a mí nunca nos dijeron nada, la iglesia nunca nos dijo nada. Y el obispo siempre nos dijo, ay, qué bonita cara tiene, que no sé qué. No, yo no lo hice así mientras fui el obispo, ni lo hago ahora, que yo me siento todavía responsable y donde quiera que voy, así tengo que hablar. Bien,
Hermanas y hermanos, la palabra de Dios es la que nos dice por dónde caminar, por dónde organizar el mundo, por dónde organizar nuestra iglesia, por dónde distribuir los bienes de la tierra con más justicia y equidad para todos. Cómo cuidar el medio ambiente, cómo cuidar el agua y el aire que estamos dañando, cómo distribuir con justicia el agua. Ya no tenemos a una ciudad tan rumbosa y tan importante como Monterrey. Dentro de un poco nosotros nos vamos a ver así. Ya lo tenemos sin agua. ¿Por qué? ¿Qué explica eso? Si ustedes supieran la cantidad de agua que se lleva a fabricar un carro. Y allá en Monterrey, por la cantidad de agua que todas las industrias se llevan. Y a la gente ya no tiene agua. Entonces, hermanas y hermanos, cristianos aburridos, yo permítanme decirles que me gusta celebrar esta misa porque sé que vienen bien convencidos de estar en el seminario. No sé qué que los veo así, todos, no. Me encanta. ¿Por qué? Porque hacer este esfuerzo de levantarse tempranito y luego irse a botar todo el día trabajando, pues son personas que verdaderamente quieren vivir su fe como Dios pide. Por eso, no crean que soy pesado con ustedes, nada más porque sí. Yo que les vea, allí veo las colas de los diablos enroscadas por el, por el corredor. Pues no, les veo personas que quieren comprometerse verdaderamente a través de este novenario con su fe, que tiene que dar fruto. Y qué bueno, qué bonito que tenemos el tema de la sinodalidad de la iglesia, en donde tenemos que aprender a ser hermanos, y hermanos no solamente entre nosotros, hermanos y hermanas de todas y todos. Vamos a continuar pues con nuestra Eucaristía. De pie, por favor. Hermanas y hermanos, oremos al Padre de la Misericordia por medio de Jesucristo su Hijo, que se entregó por la salvación de todas y de todos, y vamos a responder a cada petición. Por tu misericordia, escúchanos, Señor. Para que pastores y fieles sean para el mundo anuncio claro y signo eficaz de la salvación que Dios prepara a todos los pueblos, oremos. Para que quienes sufren por la pobreza, el hambre o las guerras puedan recibir con mayor facilidad anuncios del Evangelio y gocen pronto de la paz que tanto anhelan, oremos. Para que quienes tienen autoridad en la sociedad promuevan y sostengan el crecimiento justo de sus pueblos, oremos. Para que quienes celebramos al Santo Cristo en este novenario seamos luz del mundo y sal de la tierra, y así demos testimonio creíble de nuestra fe, oremos. Y también unimos en nuestras peticiones pues las intenciones de la familia Rosales Sade, de la familia Chávez Rosales, también las necesidades de los bienhechores de la parroquia de la catedral, por la pronta canonización del venerable siervo don Jesús María Chavarría, y también por las familias Cázares Martínez, Cázares Flores, Cázares Revilla, Gaitán Cázares, Lozano Cázares, Acevedo Cázares, Alvarado Cázares, y la salud de Jesús Casas Arredondo, de Antonio Martínez Valdés y de María Guadalupe Ramos Dávila. Oremos al Señor. Misericordia, escúchanos, Señor. Y también encomendamos las almas de las siguientes personas que ya pasaron a la presencia de Dios. La familia, los miembros de la familia Subialdea Fuentes, y luego también por las siguientes personas: Gabriel Ricardo Huerta, Olivia Valerio, Francisco Cantú, Carmen Cabello, Carlos Flores, Carlos Julio Flores, Carlos Adrián Flores Garza,
Dora Elia González Figueroa, Juana Sánchez, Juan Antonio Cortés, Socorro Lara, Eulalia Mata, María Dávila, Delfina Dávila, Simón Dávila, Lala y Maruca Rodríguez, Isidro Irusta, el señor obispo don Francisco Villalobos, Gregorio Cisneros. Oremos por el eterno descanso de sus almas al Señor. Misericordia, escúchanos, Señor. Señor Dios, que amas a todo ser humano en esta tierra, escucha nuestra oración y haz que el Evangelio de su Hijo sea proclamado y recibido con gozo por todos los hombres y todas las mujeres de buena voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Favor de sentarse. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta es momento de iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos todos del canto de ofertorio. De pie, por Oren, favor. hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar estos misterios con la debida reverencia, te suplicamos, Señor, que los dones ofrecidos para tu gloria nos obtengan la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada una y cada uno de los seres humanos. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque solo Él es el camino que nos conduce a ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres,
la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para nosotras y nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Repiten conmigo: cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas y tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, las mártires y los mártires, y todas las santas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas y todos tus hijos dispersas y dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos difuntas y difuntos, y a cuantas y cuantos murieron en tu amistad, especialmente a quienes nos han encomendado en esta Eucaristía cuyas intenciones hemos dicho en la oración universal. Recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todas y todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con la oración que el Señor Jesús nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambiamos un signo de paz.
Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 33. Jesús sintió compasión y les tocó los ojos, y al momento recobraron la vista y lo siguieron. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca. Pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión. Canto de la comunión.
Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios de misericordia, concédenos que iluminadas e iluminados por tu palabra, podamos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo que se sugiere para este día es leer con alguien más un pasaje de la Escritura, compartiendo la reflexión y hacer el compromiso de cumplirlo en la vida, lo que han leído en la Escritura, como Jesús lo hizo en Nazaret. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Amén. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les llene de paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, podemos irnos en paz. Demos gracias al Señor. Las personas que se encuentran por el altar de San José saldrán por la puerta que se encuentra a su lado izquierdo hacia la calle de Juárez. Las personas que se encuentran en la nave central podrán